espero también los contenidos de este programa. La semana pasada estuvimos hablando sobre un tema particularmente crítico, el conflicto armado interno, el problema de las llamadas BACRIM, bandas criminales, a propósito del sometimiento a la justicia del llamado ERPAC. Esta semana hacemos un pequeño giro y nos adentramos en un eje absolutamente central, el impacto del conflicto armado interno en Colombia, la devastación provocada por lo que es una guerra que lleva ya 48 años y que ha afectado la vida de millones de colombianos y colombianas. En todos los conflictos armados, todos pueden sentirse afectados, pero sin duda alguna las víctimas más directas requieren una mirada especial. Y una de las organizaciones que ha estado en Colombia desde 1969 trabajando precisamente sobre las consecuencias humanitarias del conflicto es el Comité Internacional de la Cruz Roja. El CICR es un acrónimo ya familiar en el país. Fue fundado en 1863 por Henri Dunant cuando en su libro Memorias de Solferino invocaba a las naciones a proteger a las víctimas, a cuidar a los heridos, a proteger a los enfermos en medio de lo que en ese momento era una Europa devastada por las guerras. En Colombia, el CICR ha tenido una muy destacada labor, con 358 colaboradores, incluyendo 63 expatriados. Solo durante los primeros 6 meses de este año, el CICR ha facilitado la liberación de 11 civiles, además del caso del periodista Romeo Langlois, caso que fue analizado en este programa, además de 11 miembros de la fuerza pública, como ustedes recordarán, en una operación de liberación que finalmente fue exitosa. Pero el CICR no solo ni principalmente contribuye a liberaciones. Su labor se adentra en las profundidades de las necesidades humanitarias de las víctimas. Para darles ejemplos, durante esos 6 mismos meses ha brindado asistencia a más de 11.500 desplazados y ha documentado 249 casos de presuntas violaciones del derecho internacional humanitario y otras normas fundamentales, entre muchas otras cosas que el CICR ha hecho por las víctimas, pero también para aliviar la suerte de quienes son afectados directamente por el conflicto armado interno. Para hablar sobre el conflicto armado en Colombia, de la protección de las víctimas, de la labor del CICR y de su misión y retos, está con nosotros, y se lo presento, Jordi Reich. Jordi es jefe de delegación del CICR en Colombia, asumió esta delegatura el 23 de septiembre de 2011, ese es el dato que tengo, pero tiene una experiencia muy larga, no solamente en temas humanitarios, Jordi, sino también en el CICR específicamente. 14 años en el CICR, 25 en el sector humanitario. Tu misión anterior fue como jefe de delegación del CICR en Sudán, pero tienes una amplísima experiencia y menciono solo algunos de los países en los que has estado. Fuiste jefe de delegación del CICR en el Líbano, trabajaste en varias misiones en Afganistán, en Liberia, en Tayikistán, en Angola, tanto por el CICR como también en tu anterior vida humanitaria con Médicos Sin Fronteras. Jordi, es un placer y un honor tenerte con nosotros. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer estar con vosotros aquí también. Muchas gracias. Jordi, quisiera empezar con una pregunta más bien personal. Llevas 8 meses en Colombia y tu pasado inmediato fue Sudán, ¿no? Me imagino que un delegado del CICR está acostumbrado a estos cambios abruptos de realidades y las diferencias son enormes, pero me gustaría que hicieras una reflexión sobre cuál ha sido tu experiencia hasta ahora en Colombia, cómo la comparas con otras que has tenido, cómo has vivido Colombia estos 8 meses. Bueno, yo soy siempre muy reticente a comparar países y conflictos, ¿no? Aunque probablemente es una pregunta obvia que mucha gente se hace. Pero si uno, más que nada porque cada país, cada conflicto, cada cultura, cada ciudadanía tiene su propia idiosincrasia y sus propias diferencias, sus propias particularidades. Y yo creo que no solo comparando con Sudán, si quieres, un poco comparando con otros de esos países que me has estado mencionando, yo creo que las únicas cosas que uno puede ver de contacto, el único hilo conductor de todo ello, o una de las lecciones que uno aprende a través de todos esos países, es que al final del día las consecuencias de la violencia, de los conflictos armados sobre
los humanos, sobre los civiles, sobre los ciudadanos, son las mismas. Y las problemáticas que uno encuentra en Sudán a causa de la violencia, a causa de la guerra, no son distintas de las problemáticas que uno encuentra en Colombia. Llámese desplazamiento, llámese amenazas, llámese desaparición, llámese reclutamiento o participación de menores en el conflicto, llámese desarraigo. Son características que, si se quiere, pues uno encuentra a lo largo de todos estos países. La otra, probablemente, la otra similitud es que el trabajo del CICR, basado siempre en unos principios y unas formas de actuar relativamente estándar, pues es muy parecido en el fondo en un sitio como en otro, lo cual yo siempre digo que es muy bueno porque nos permite llegar a un lugar y ponernos a trabajar enseguida. Hecha esas dos salvedades, en cierta manera, cada contexto es distinto, y una de las primeras cosas pues que toca cuando uno llega a un nuevo país es pues conocer su historia, enterarse del conflicto, de la situación, de las distintas partes, de la idiosincrasia cultural también, de la forma de ser, pues en este caso de los colombianos. Ahora, este conflicto que lleva 48 años, creo que es el más antiguo del mundo que está vigente, y quizás uno de los clásicos, hablábamos antes, ¿no?, de los libros. ¿Cómo entiendes tú el conflicto en Colombia? ¿Cómo lo estás viviendo en este conflicto que parece como muy mezclado en autores, muy diverso en víctimas? ¿Cuál es tu impresión inicial? Bueno, yo creo que sí, que tiene una parte de un conflicto, y discutíamos o charlábamos un poquito antes, un conflicto de una parte, si se quiere, si se me permite la expresión, de libro, ¿no? Un conflicto clásico de un bando A que se enfrenta a un bando B, y que es ese conflicto que tú mencionabas de casi 50 años y que efectivamente parece ser el conflicto en activo más antiguo del mundo, pero ahí se mezclan ya otras formas de violencia, ¿no? Pueden estar relacionados a la criminalidad, pueden estar relacionados con lo que aquí se denomina BACRIM, y con otras motivaciones que no son puramente ideológicas, y esparcido por diferentes áreas geográficas que a veces se solapan, que a veces son separadas, lo cual hace que muchas veces pues sí sea realmente complejo primero entender las dinámicas y luego priorizar a la hora de atender, de proteger, de asistir a las víctimas de esas diferentes formas de violencia. Y digo la palabra priorizar porque una cosa que siempre nos ocurre a todas las organizaciones en todos los países es que las necesidades son mucho más grandes que las posibilidades, y a todos nos toca al final elegir dónde trabajamos. Me gustaría que profundices un poquito más sobre ese término priorización. ¿Cómo prioriza el CICR con 4 millones de desplazados, con víctimas que ocurren todos los días, con un conflicto que está en todo el territorio nacional? No hay recurso humano que alcance. ¿Cómo hacen? Y el recurso del CICR tampoco alcanzaría jamás. Nosotros, en base a nuestros principios de trabajo y a nuestro mandato, que es un mandato relativamente estricto y que tiene que ver con la asistencia, con la protección, con el devolver la dignidad a las víctimas del conflicto armado y de otras formas de violencia o de la violencia armada en general, lo que hacemos es establecer, identificar a través de nuestros equipos y de nuestros especialistas en distintas partes de Colombia, fuera de Bogotá tenemos 11 oficinas distribuidas por toda Colombia, lo que denominamos zonas prioritarias. Zonas prioritarias queda como un eufemismo un poco complicado, pero en realidad a lo que nos referimos es a áreas en donde hay hostilidades activas, en donde hay enfrentamientos activos que tienen consecuencias humanitarias serias para la población civil, zonas en las cuales la presencia del Estado es relativamente débil o simplemente no existe, y en las cuales el trabajo del CICR puede aportar algo, puede tener resultados a la hora pues de ayudar a las víctimas, de sostener a las víctimas de ese conflicto armado o de protegerlas de la violencia. Yo quisiera, si me permites, y si la cámara me ayuda, presentar el informe que el CICR hace de sus actividades durante el 2011, y sobre el cual, Jordi, quisiera hacerte un par de comentarios y preguntas en esta conversación. Una de las cosas que a mí me llama la atención es el énfasis que a lo largo del informe se hace en lo que el editorial denomina, de nuevo le pido a la cámara su indulgencia, la otra Colombia, camino del olvido. Si no me equivoco, cierto, la otra Colombia, camino del olvido. ¿Qué quieren decir ustedes con este editorial? Bueno, cuando hicimos este editorial, que reflexionamos mucho sobre él con respecto a la otra Colombia, el origen en el fondo es esa percepción, esa constatación, diría yo, de que el conflicto armado, la violencia, parece estar cada vez más fuera
fuera de la mente, de los debates, de la prensa, de los ciudadanos, ¿no? De los medios de comunicación, del debate político. Y darse cuenta, ¿no? Y nuestra idea era un poco llamar la atención sobre dos hechos. Uno, que el conflicto, a pesar de que quizá ya no esté tan presente en nuestras vidas cotidianas aquí en la capital o en las grandes ciudades, continúa, que ese conflicto que tú mencionabas de 48 años sigue causando víctimas cada día, y que esas víctimas y esa continuación y esa problemática que genera el conflicto ocurre cada vez más en lo que denominamos la otra Colombia. Una Colombia que es remota, una Colombia que es lejana, pero es la Colombia donde el CICR trabaja. Nosotros queríamos traer esa Colombia que nosotros conocemos, esa Colombia sobre la que trabajamos, traerla a la palestra de nuevo, ponerla de nuevo sobre la mesa. Pero yo quisiera hacer una aclaración aquí, porque esa Colombia que podríamos poner camino del olvido, tal y como nosotros decíamos, es un poco por oposición a la Colombia que prospera, a la Colombia que tiene más de un 5% de crecimiento económico, a la Colombia de Cartagena de Indias, a la Colombia que tiene cada vez más peso regional. Y en ningún momento nosotros decimos que haya una Colombia buena y una Colombia mala, no. Lo nuestro es una especie de llamada de atención de que, cuidado, sería importante que esa Colombia que prospera, esa Colombia que avanza, no se olvide de la otra Colombia. Esa Colombia en donde nuestra preocupación acá en Bogotá es qué tipo de transporte masivo vamos a implementar. No debo olvidar a la Colombia en donde la preocupación número uno es qué hago si mi hijo enferma porque no tengo manera de salir de mi vereda. ¿Qué voy a comer hoy? ¿No? Se me dañó el cultivo. Esa Colombia en donde la preocupación diaria es la supervivencia. Y esta Colombia, la Colombia de Bogotá, de las grandes ciudades de Cartagena, no se da cuenta del conflicto porque, pues, a diferencia de países como El Salvador, no tuvieron la guerra en la ciudad propiamente, o si Colombia la tuvo fue en episodios muy, muy específicos. A veces yo me pregunto si Colombia necesita sentir más de cerca a las víctimas, no verlas simplemente en el paradero como un desplazado que mendiga, ¿no? ¿De qué manera sensibilizar a la sociedad colombiana para hacerse cargo de las consecuencias del conflicto? Pues es muy difícil y es una de las labores que nosotros intentamos a través de nuestro trabajo, a través de entrevistas como la que tú nos brindas hoy o a través de informes como este. Pero es una labor difícil porque todos sabemos que hoy en día la inmensa mayoría de personas, no en Colombia, en el mundo, se informan, saben lo que ocurre, entre comillas, a través de los medios de comunicación. Y para que haya noticia, en cierta manera, tiene que haber presencia de esos medios. Y esa guerra, ese conflicto en Colombia es cada vez más remoto, es cada vez más alejado. Allá ya no hay testimonios, ya no hay imágenes. Y yo creo que el valor añadido que tiene el CICR es que nosotros, nuestros delegados, nuestros equipos colombianos, siguen yendo a esas zonas. Nuestros equipos, cuando hablamos y cuando ponemos de manifiesto esa situación, no es basado en un análisis, en una teoría, en una entrevista. Todo esto es basado en nuestros equipos subiéndose a una lancha, yéndose por el río Guayavero, por el Guaviare, donde sea 5 o 6 días hasta veredas alejadas donde constatan la existencia de esos problemas. ¿Cómo puede vencerse a eso? ¿Cómo puede hacerse que esa Colombia esté cada vez más presente? Creo que es tanto una cuestión de responsabilidad por parte de los medios de comunicación como por parte de las autoridades que tienen también en sus manos la posibilidad de hacer que esa otra Colombia esté más presente en las discusiones nacionales o en los debates que les preocupan. Ustedes trabajan en diversos contextos. Parte de su trabajo se basa, uno de los dos pilares es la promoción del respeto del derecho internacional humanitario, de las normas humanitarias. ¿Cómo está eso en Colombia? ¿Cómo funciona la interlocución que ustedes tienen con el Estado? ¿Les hacen caso, no les hacen caso? Bueno, una de las características del trabajo del CICR en Colombia y en todo el mundo es que nosotros tenemos siempre contacto con todas las partes en conflicto. Y eso no es un secreto. Nosotros, aunque evidentemente mucha gente sabrá que muchísimas de nuestras conversaciones, informes son confidenciales, al mismo tiempo esa confidencialidad va acompañada de transparencia. Transparencia en el sentido de que es público y es conocido que nosotros hablamos con todas las partes en un conflicto y eso lo saben todas las partes y todo el mundo está informado. Y en este país, debo decir, en concreto en Colombia, es algo que desde nuestro punto de vista funciona bien, es algo de lo que estamos satisfechos. Nosotros en Colombia tenemos contacto con todas las diferentes partes en conflicto, tenemos diálogo, tenemos conversaciones. Eso no quiere decir que necesariamente estemos de acuerdo en todo. Evidentemente, esto es un conflicto armado y en todas estas situaciones siempre hay desacuerdos. Entonces, desde ese punto de vista diría
que hay una parte muy positiva, y si comparo con mi experiencia en otros países, en esto Colombia creo que está entre los mejor colocados, o dentro de mi experiencia personal es de los lugares en donde he tenido acceso fácil a todos esos interlocutores de los distintos grupos para tener esas discusiones de promoción del derecho humanitario. Luego los resultados, pues bueno, blanco y negro, como siempre, depende de lo que se discuta. Hay asuntos que tienen relativamente fácil solución, que pueden responder a actos individuales y que pueden tener más fácil solución. Hay otras conductas que están ya más arraigadas en los comportamientos de distintos grupos que cuestan más de cambiar. Ahora, me imagino que hay actores más, entre comillas, fáciles que otros. Uno de ellos, por ejemplo, son las denominadas BACRIM, que el gobierno señala no son actores del conflicto, pero entiendo que el CICR tiene un trabajo, de repente no directo, pero una reflexión sobre cómo acercarse a la problemática de un grupo que es armado, que causa víctimas, que tiene impacto humanitario. Efectivamente, la base de nuestro trabajo al final es y te comentaba antes cuando hablaba de zonas prioritarias, la base del establecimiento de una zona prioritaria es que haya unas consecuencias humanitarias debidas a una violencia armada. Y para nosotros, yo siempre muchas veces digo el mismo ejemplo. Acá podríamos traer pues a una persona que haya sido desplazada, y esa persona podría contarnos su historia y nos sería muy difícil saber exactamente qué grupo la desplazó. De hecho, ocurre con mucha frecuencia que muchas de las víctimas con las que nos entrevistamos no saben exactamente quién les amenazó ni qué grupo se desplazó. Entonces, desde el momento en que haya unas consecuencias humanitarias severas, importantes, y que no hayan sido cubiertas por ninguna otra organización, o que no puedan ser cubiertas por ninguna otra organización, nosotros intentamos actuar. Si eso es debido a la guerra clásica, llamémosle de libro, al conflicto interno, o es debido a la violencia generada por las BACRIM, para nosotros eso pasa realmente en segundo plano. Sin embargo, centrándome también en lo que tú decías, es verdad que hay interlocutores, actores con los que es más fácil hablar que con otros. Pero eso en gran medida se debe, eso es un trabajo lento, eso es un trabajo de hormiga. El hecho de que nosotros lleguemos a cierto nivel de interlocución con ciertos actores es porque hay detrás un trabajo de mucho tiempo de construir confianza, de construir la relación, de conocerse el uno al otro y de establecer esa relación, ¿no? Y eso lleva tiempo, y eso con muchos de los denominados BACRIM pues son grupos relativamente jóvenes muchas veces, con los cuales pues aún no hemos alcanzado muchas veces ese nivel de madurez, ese nivel de contacto, de confianza. Sin embargo, es algo que va avanzando en sentido positivo. El CICR es una organización que se define como humanitaria, imparcial, neutral, independiente. Históricamente estuvo separada de lo que es la construcción de la paz, digamos, la formulación de la paz. Sin embargo, es evidente que hay una relación entre las condiciones humanitarias del conflicto y la posibilidad de hacer la paz, desde crear confianza entre las partes hasta atender a las víctimas que deben ser tomadas en cuenta en cualquier proceso de paz. ¿Cuál es tu reflexión, la del CICR, sobre el rol de la paz en la misión humanitaria? Bueno, sí, como dices muy bien, yo siempre digo, esto me recuerda a una anécdota. Antes mencionabas a Henri Dunant, el fundador, que está en el origen de todo el movimiento de la Cruz Roja. De hecho, Henri Dunant fue el primer premio Nobel de la Paz, y lo fue conjuntamente con Frédéric Passy, que era un pacifista. Y ellos encarnaban en cierta manera las dos visiones en aquella época. Creo que ahora ya se han mezclado un poco más, pero en aquella época encarnaban las dos visiones con respecto a la violencia y a la paz. Henri Dunant, quizá de un punto de vista mucho más pragmático, que decía: la guerra existe, la guerra ha existido históricamente siempre, las civilizaciones, las culturas siempre se han enfrentado, así que lo que tenemos que hacer es intentar humanizarla hasta que llegue la paz. Y quien decía, Frédéric Passy, que era más del punto de vista, lo que hay que luchar es contra la guerra, para abolir las guerras de una vez por todas del planeta, ¿no? Se dan dos puntos de vista: abolir la guerra como tal, y el otro punto de vista, si se quiere, más realista, diciendo eso nunca se conseguirá y lo que tenemos que hacer es humanizarla hasta que se llegue la paz. Efectivamente, hay muchas discusiones sobre si hay o habrá un diálogo de paz o no en Colombia, y nosotros como CICR pues trabajamos para precisamente humanizar ese conflicto dentro de lo posible hasta que pues se logre esa paz. Nosotros no quedamos al margen de esa posible paz, en el sentido de que, y no puedo poner el ejemplo de Colombia porque todavía no estamos allá, pero en muchos otros países se dan conversaciones de paz, se llega a un acuerdo de paz, y en muchos de esos acuerdos de paz se menciona al Comité Internacional de Cruz Roja para una serie pues de
acciones determinadas. De veeduría, de acompañamiento, normalmente, de procesos de paz. Sí, son trabajos, por ejemplo, vinculados con intercambio de presos de guerra. Esto ha pasado en muchos países, incluidos en algunos países centroamericanos, y entonces el CICR hace de intermediario neutral para garantizar la seguridad de ese intercambio de prisioneros. A veces tienen que ver, son roles vinculados con desaparecidos. Todas las guerras dejan desaparecidos, ahí el CICR, como en la ex Yugoslavia, por ejemplo. Por ejemplo, en el Yugoslavia todavía estamos siguiendo actualmente, si no recuerdo mal, más de 3.000 casos pendientes de desaparecidos, que el CICR sigue intentando ubicar donde se encuentran, intentando apoyar a las familias en esa búsqueda, y si se encuentran, pues intentando facilitar los procesos de identificación. Hay toda una serie de tareas que el CICR hace en procesos de paz. Para nosotros la base es que esa demanda de intervención de nuestra organización venga de ambas partes. Si son dos o si son tres, pues que sean tres. Las partes que sean en conflicto, que se ponen de acuerdo para que sea el CICR quien lleve a cabo esas actividades. Si las dos partes en conflicto se ponen de acuerdo en que el CICR juegue un rol en los aspectos humanitarios, un proceso de paz, entra dentro de nuestro mandato, ustedes estarían listos a asumirlo. Nosotros estamos siempre dispuestos a asumirlo, efectivamente. Y esto ha ocurrido en muchísimos procesos de paz durante muchos años. Un ejemplo, si se quiere, para traerlo más cerca del público, ¿no? Un ejemplo concreto, salvando las distancias, son las liberaciones. Aquí creo que mucha gente sabe nuestro papel de intermediario neutral en esas liberaciones, por ejemplo la que se dio de los 10 policías y militares, y esas liberaciones en el fondo es un poco lo mismo, son dos partes que se ponen de acuerdo para que el CICR facilite toda la logística y la organización para que esa liberación se lleve a cabo y nosotros la implementamos. Compartíamos antes del programa un dato que a mí me sorprendía, que era el número. Desde 1994 el CICR ha facilitado la liberación de 1.475 personas, dentro de los que se cuentan 750 civiles. Así es. Eso es inmenso. Eso en términos comparados es mucha gente. Es mucha gente, es un trabajo muy intenso que muchas veces, y lo digo porque es alguna de las preguntas que me estuvieron haciendo a raíz de las últimas liberaciones, muchas veces lo que se ve desde el exterior es un día en que eso ocurre y parece que allí comienza y acaba todo, pero detrás de esas liberaciones hay el trabajo de muchísima gente. Hay el trabajo en el CICR, por ejemplo, solo con la liberación del periodista francés reciente tuvimos a 25 personas trabajando durante más de un mes. Y en la liberación de los 10 policías habían otras 25 o 30 personas trabajando durante prácticamente 3 meses. Dicho esto, las liberaciones no dejan de ser, aunque la cifra, como tú dices, puede ser espectacular y creo que es una cifra importante y forma parte muy importante de nuestro trabajo, las liberaciones no dejan de ser un aspecto puntual de nuestro trabajo. Como hablábamos, sí, protección a desplazados o atención a desplazados. Eso. El trabajo nuestro es el día a día de todas esas personas que tú mencionabas, de esos 63 expatriados, de esos casi 400 colombianos y colombianas que van en lancha 5 o 6 días río arriba, que están trabajando en las veredas, que están trabajando en los corregimientos, siguiendo los problemas que han tenido debido a enfrentamientos, la destrucción de la escuela, el ataque al puesto de salud, el grupo que ha tenido que desplazarse a otra vereda porque hubo un fuego cruzado, la comunidad que no puede acercarse a sus zonas de cultivo porque hay artefactos explosivos. Ese es el trabajo del día a día y ese es el trabajo que ha llenado esos 40 y pico años que mencionabas desde el 1969. Desde 1969. Jordi, para terminar, si tú tuvieras que escoger dentro de los múltiples retos que el CICR tiene en Colombia, uno que te angustia y te preocupa en el conflicto armado en Colombia, ¿cuál sería? Pregunta difícil. Yo creo que sinceramente lo que más me preocupa a mí o me preocuparía a mí en Colombia ahora es, todo el mundo habla mucho o se escribe mucho sobre un potencial proceso de paz. Pero yo creo que la pregunta para mí es, si un día hay un proceso de paz y si un día se llega a una paz efectiva dentro del conflicto armado interno, ¿qué le va a pasar a Colombia después? Porque la violencia no viene solo del conflicto armado interno, viene también de todas esas bandas denominadas BACRIM que tú estabas hablando. Y a mí lo que me da miedo y lo que me preocupa muchas veces es que la paz, el fin del conflicto armado interno, no es el fin de la violencia en Colombia. Y creo que eso es algo por lo que quienes tienen la responsabilidad deben trabajar, porque sería muy triste que tengamos que estar aquí
como CICR otros 40, otros 50 años. Esta última respuesta tuya me da para hacerte 8 preguntas más, pero lamentablemente tenemos que parar aquí. Quiero agradecerte muchísimo, Jordi, por haber compartido estas reflexiones con nosotros en este programa. Te esperamos en una próxima oportunidad. Este es un espacio que el CICR también puede usar para difundir sus actividades. Jordi, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Y con ustedes, después de la pausa, regresamos para discutir sobre las posibilidades de un acuerdo humanitario en Colombia con nuestra invitada Marleni Orjuela, directora de ASFAMIPAS. Regresamos. Ya regresa el análisis en ¿Cómo va la paz? Los niñas y niños de 0 a 5 años contamos contigo. Por eso danos todo tu amor. Léenos cuentos, cántanos canciones, cuéntanos historias. Anímanos a descubrir. ¡A pintar! ¡A vestirnos! ¡Y a comer solo! Corrige nuestras travesuras con calma y con amor. Habla siempre con nosotros, ten en cuenta lo que decimos. Porque todo lo que nos enseñas, con el amor y los cuidados que nos das, nos sirven de ser siempre. Los niños y las niñas de 0 a 5 años cuentan con nosotros. El desarrollo integral en esta edad es muy importante para sus vidas, ya que se forman sus fortalezas físicas, sus habilidades para pensar, hablar, aprender y se construyen sus valores. De 0 a siempre. Atención integral a la primera infancia. Cuentas claras. La gestión fue eficiente, económica y eficaz. Contraloría de Bogotá sobre contratación de Canal Capital para concierto de Paul McCartney. Canal Capital. Transparencia. ¿Quiénes pueden ser? Todo el mundo. Los derechos humanos son esas cosas con las que uno nace, como la libertad y la igualdad. También esas cosas que uno elige, como la religión y los pensamientos. Cuando luchamos contra una injusticia, nos convertimos en defensores y defensoras de los derechos humanos. Para mí, cualquier persona puede ser un defensor de los derechos humanos. Señor, la cuenta, por favor. Su cuenta, señor. Esto es una precuenta, usted tiene que darme la factura de verdad. Si le entregan una precuenta, a usted le están robando el IVA que paga y le roban el bienestar a los colombianos. No se deje tumbar. A diferencia de una precuenta, una factura de verdad tiene la leyenda factura de venta o documento equivalente, el número de factura y la resolución de la DIAN. La factura es el ingrediente que siempre debe estar en el menú. Exíjala. Pudimos mostrar la verdadera realidad de las víctimas, no la que sindicatos y empresarios han querido mostrar. Carmen Palencia, desplazada del Urabá antioqueño. Canal Capital. Televisión más humana. Hola a todos mis amigos mayores de 16 años, los espero este 10, 11, 12, 13 y 16 de julio en las instalaciones del Canal Capital en el auditorio Fabio Chaparro para que ustedes disfruten de unos stand-up comedies que vamos a grabar. Evento gratuito, para que ustedes se rían, la pasen rico, mayores de 16 años, allá bien cumpliditos, 8 de la mañana, los espero, porque Canal Capital es televisión más humana. El análisis continúa en ¿Cómo va la paz? Bienvenidos nuevamente a Cómo va la paz. Estuvimos conversando en el primer bloque con Jordi Reich, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, sobre la labor del CICR, sobre su opinión sobre el conflicto armado interno. Nos dejó con un pensamiento final muy interesante. En caso que hubiera un proceso de paz en Colombia
¿Qué garantiza que la violencia no se replique, no se reproduzca? Eso es una reflexión que me parece digna de destacar. Antes de presentarles a mi invitada de este segundo bloque, quisiera invitarlos a mirar un reportaje preparado por Felipe Giraldo sobre un aspecto que lo mencionamos en la conversación con Jordi, y es el tema del acuerdo humanitario. ¿Es deseable un acuerdo humanitario en Colombia? ¿Es posible un acuerdo humanitario en Colombia? ¿Qué tan viable es que las partes en el conflicto en Colombia se pongan de acuerdo en algunos mínimos de respeto a la población civil? Veamos. ¿Cuál es el impacto humanitario del conflicto armado? Solamente en desplazamiento, con un registro del 98 hasta este día de hoy, hay cerca de 4 millones de personas desplazadas registradas. ¿Cuántas masacres, secuestros, asesinatos y desapariciones ha dejado la guerra? Pues un número exacto no. Exacto no, pero sí alrededor de millones, creería yo. Eso es importante saber para crear un poquito más de conciencia en la gente y también en el mismo gobierno, entre la misma gente que está encargada de hacer las leyes para que algún día se pare toda esta vaina. ¿Es posible humanizar el conflicto interno y evitar que la población civil siga siendo la más afectada? Llevamos mucho tiempo intentando que haya paz. Mientras no haya paz, hay que insistir en acuerdos de tipo humanitario. En el contexto de la aprobación en el Congreso de la Ley Marco para la Paz, ha vuelto la discusión sobre la importancia de un acuerdo humanitario. El gobierno ha dicho que la aplicación del marco jurídico para la paz solo será posible con la liberación de todos los secuestrados y el fin de todas las acciones de terrorismo por parte de las FARC. Desde luego, el presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, pues ha sido categórico en que las fuerzas militares colombianas se rigen por el derecho internacional humanitario y por eso ha digamos, incluido un inciso en la ley de víctimas reconociendo el conflicto armado en Colombia, es decir, de alguna manera la bilateralidad de los actores. Lo que pasa es que en muchos casos, en la gran mayoría de casos, la guerrilla sigue atacando civiles y no comportándose dentro del derecho internacional humanitario. Pero ¿hasta dónde el reconocimiento del conflicto interno por parte del gobierno ha favorecido el respeto de las partes al derecho internacional humanitario? El reconocimiento del conflicto interno es un acto político y por lo tanto deriva en un hecho político que causa posibilidades políticas hacia el futuro, dependiendo cómo lo vaya a manejar el Estado. Los acuerdos o compromisos humanitarios buscan minimizar o atenuar los efectos del conflicto armado sobre la población civil y en particular cumplir con las normas del derecho internacional humanitario. No solamente liberación de todos los secuestrados, tiene que haber una respuesta activa, eficaz del gobierno frente a los desaparecidos, que son decenas de miles. Tiene que haber una investigación pronta frente a la impunidad. Los impulsores de un acuerdo humanitario han sostenido que este compromiso puede servir además de paso previo a conversaciones de paz y al fin del conflicto, pero hay que establecer cuáles son las diferencias entre los compromisos mínimos de los actores armados y los acuerdos humanitarios entre las partes. Los compromisos son unilaterales y pueden ser simultáneos o no, y los acuerdos son pactados. Eso disminuye la intensidad del conflicto. ¿Y cuáles serían esos compromisos mínimos de las partes más allá de la suscripción de un acuerdo humanitario? En el Cauca, en el Pacífico, las comunidades están pidiendo varios compromisos. Uno, que no se recluten niños. Dos, que no se desarrollen hostilidades cerca de los poblados, que se respete a la población civil, que no se coloquen minas antipersonas ni se use ningún tipo de armamento que pueda producir daño indiscriminado, que no se hagan detenciones arbitrarias, que no se criminalice a la población civil. El anuncio de las FARC de poner punto final a los secuestros podría ser un paso positivo, aunque algunos señalan que quedan muchas personas retenidas en su poder sobre las que no hay información suficiente. La Fundación País Libre asegura que esta guerrilla mantiene todavía secuestradas a 405 personas. Por supuesto que le cabe gran responsabilidad a la guerrilla y hay que exigirle un compromiso con el derecho humanitario y acuerdos especiales humanitarios. Pero no será suficiente, creo que debe haber un respeto a la población civil de parte de todos los implicados en las hostilidades. ¿Cuáles serían los compromisos mínimos del gobierno nacional en el tema humanitario? El tema del desplazamiento en zonas llamadas de operaciones de guerra. Se producen desplazamientos y no solamente por acción de la guerrilla y los paramilitares, sino también por el tipo de presencia y militarización del territorio del gobierno. Eso está ocurriendo en resguardos indígenas, en comunidades afro, en muchas regiones del país. Entonces también al gobierno le corresponde ese tema, lo mismo que frente a los desaparecidos. Las declaraciones de las versiones de los paramilitares se ha hablado de cerca de 35.000 personas en fosas comunes y hasta la fecha solamente hay 2.500 identificadas.
Allá hay todo un campo que tiene que ver con la búsqueda de los desaparecidos. ¿Y cómo se puede comprometer la sociedad civil? La gente, ante la frecuencia implacable de la violencia, se ha adormecido, ya hay como un acomodamiento a la violencia y se necesita un remesón, se necesita una indignación, algo similar a la indignación que se hizo con este atropello a la democracia que se estaba fraguando en el Congreso de la República. ¿Es deseable entonces un acuerdo humanitario entre las partes en conflicto? ¿En cómo va la paz? Se abre el debate. Este reportaje preparado por Felipe Giraldo nos permite sentar un poco la base de la conversación con nuestra invitada de este segundo bloque. Quisiera presentarles a ustedes a Marleny Orjuela. Marleny es directora de ASFAMIPAS. ASFAMIPAS es la Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública retenidos y liberados por grupos guerrilleros. Y durante los últimos 14 años, Marleny ha trabajado incansablemente por lograr un objetivo que parece que se logró hace poco con la liberación de los últimos secuestrados miembros de la fuerza pública. Marleny además ha tenido una destacadísima actuación como vocera, o la tuvo, como vocera de colombianos y colombianas por la paz durante los últimos procesos de liberaciones. Marleny, un placer tenerte con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Marleny, quisiera empezar con una pregunta muy general, ¿no?, que se resume en el título del programa. ¿Cómo va la paz en Colombia? ¿Cómo la ve ASFAMIPAS? ¿Cómo la ves tú? Bueno, han habido muchos intentos de paz, pero de hecho nosotros hemos logrado algunas acciones que pueden llevar acercamientos. Pero cuando hubo el acercamiento entre el presidente Pastrana, la zona de despeje del Caguán, la guerrilla de las FARC, creo que sucedió un hecho muy importante para todas nuestras familias y algunos colombianos que reconocen ese hecho, y fue el acuerdo humanitario que se logró con la liberación de 55 policías y militares enfermos a cambio de 14 guerrilleros presos de diferentes cárceles del país, y la liberación unilateral de parte de las FARC de 304 policías y soldados más. Pero adicional a eso, también el ELN liberó 52 policías militares. Luego la vivencia de 14 años de los policías y militares que, gracias a Dios, a colombianos y colombianas por la paz y el trabajo grande que siempre ha hecho ASFAMIPAS durante estos 14 años, se dio el 2 de abril la liberación de los últimos 10 policías y militares. Desde esos tiempos del Caguán, en donde se hablaba de la posibilidad de los intercambios de prisioneros, de acuerdos humanitarios, aquí ha pasado mucha agua bajo el puente, como se dice, el conflicto ha cambiado, ha evolucionado. ¿Cómo ves hoy tú la posibilidad de alcanzar acuerdos humanitarios que ya no solamente se refieran a la liberación de los secuestrados, sino a los temas que nuestros invitados en el reportaje mencionaban: la erradicación de las minas antipersonas, la prohibición del reclutamiento de menores, la ubicación de los desaparecidos? ¿Cuál es la agenda? Yo creo que esas son cosas muy importantes que deben suceder si hay una voluntad política de paz, tanto de parte del gobierno colombiano como de parte de las guerrillas en Colombia. Si no hay una voluntad política, pues es muy difícil, pero esa es nuestra gran esperanza a partir de la última liberación, el 2 de abril del 2012, de los 10 policías y militares que cumplieron en la selva, secuestrados 14 años. Con la liberación unilateral, nuestra esperanza sigue viva de que siga el acercamiento, haya un diálogo de cara al país y al mundo entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, porque ya es hora de terminar con el conflicto armado en Colombia. ¿Tú dirías que la liberación de estos 11, ¿verdad? Miembros de la fuerza pública en abril indicó una clara señal de que las partes están listas para un siguiente paso? Pues es lo que nosotros seguimos esperando, que se vea esa voluntad política real, no virtual, porque vemos de muchas maneras los comunicados virtuales de las partes, ¿no? Queremos un diálogo de cara al país y al mundo entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano. Ahora, un problema, Marleny, que siempre ha sido muy difícil de resolver, y no sé qué piensas, es que a veces las partes se ponen muy maximalistas, ¿no? Por ejemplo, el gobierno señala que debe cesar toda actividad armada de los grupos, o deben someterse a la justicia, mientras que las FARC dicen que se debe transformar el país, reformar la Constitución, una serie de cosas que
que suena como que a veces las partes no tienen ganas de ponerse de acuerdo. Sí, eso es lo que yo llamo la paz virtual o la voluntad política virtual, porque se ponen condiciones sin aún sentarse a la mesa. Yo creo que las condiciones se deben dar sentados a la mesa las dos partes, gobierno colombiano y guerrilla de la FARC. ¿Qué piensas de la denominada Ley Marco para la Paz, que el Congreso ha aprobado y que supuestamente va a regular, ¿no?, un eventual proceso de paz con las guerrillas? ¿Es un paso correcto? Yo considero que es muy importante en este momento el marco para la paz, igual que la ley de víctimas. Son pasos que se van dando, que no serán marcos el marco para la paz no será perfecto, pero por lo menos es un avance muy importante. Porque hay algunas voces, especialmente de las organizaciones de derechos humanos, colombianas e internacionales, que señalan que este no es el paso correcto porque dicen que va a propiciar la impunidad, ¿no?, porque va a perdonar graves crímenes cometidos contra los derechos humanos. ¿Cómo ves tú el balance entre hacer justicia, que es una aspiración legítima de las víctimas, y alcanzar la paz? Pues digamos que es muy difícil y yo creo que es un desbalance muy grande, porque en este país ha reinado mucho la impunidad, eso es inocultable ya, pero no hay por qué perder las esperanzas ni seguir el camino del trabajo en la lucha por lograr justicia y que haya una paz real en Colombia. Bueno, con Jordi hablábamos también sobre la otra Colombia, sobre esas partes del territorio que están afectadas por el conflicto que las grandes ciudades no ven. ¿Cómo has vivido tú en lo personal y como lideresa de ASFAMIPAS esa indiferencia, ese no darse cuenta de lo que pasa con el conflicto? Eso duele mucho. Eso duele porque la indiferencia del país, por lo menos en el tránsito que hicimos nosotros durante estos 14 años, que caminamos muchas regiones, estuvimos en muchas ciudades, uno de una u otra manera se daba cuenta como si estaba en un plantón libertario, como hicimos nosotros en la Plaza Bolívar en Bogotá, en muchos lugares del país, o en una marcha, tanta gente indiferente simplemente parada en las puertas o salían a las ventanas a mirar marchar o a mirar el plantón. Pero el hecho de ser perseverantes en estas luchas es lo que lleva también de alguna manera, aunque en el caso del presidente Santos diga que nadie se meta para lo del proceso de paz, pues no, yo creo que debe estar acompañado de la sociedad civil siempre y cuando las acciones de la sociedad civil también sean transparentes y de cara al país. Pero es dura la indiferencia. El presidente Santos ha dicho: la llave de la paz no está en el fondo del mar, pero está en mi bolsillo, ¿no? De repente lo que tenemos que entender es que, si bien es cierto el presidente y el gobierno tienen un rol fundamental para iniciar esto tiene que ser compartido también con la sociedad civil. La sociedad civil se tiene que convencer que la paz es necesaria, que hay que alcanzarla, porque a veces siento que no todos están convencidos de que la paz es necesaria. La sociedad en general debe convencerse de una vez por todas que la paz real es urgente y es necesaria para Colombia, porque no hay que esperar en las casas que sea víctima o el conflicto armado toque la puerta de las casas como nos tocó a nosotros vivirlo, para sentir que hay necesidad de una paz y para dejar de arengar y cantarle a la guerra, porque hay mucha gente que aún sigue amando la guerra y cantándole, pero desde fuera del país o desde dentro de sus casas, cuando no han sido afectados directamente por el conflicto armado colombiano, porque cuando uno es afectado por el conflicto armado colombiano, el país le duele más. Y ustedes naturalmente lo fueron de manera muy directa, y durante todos estos años lucharon por lo que se consiguió en abril. Sí. ¿Sienten que ya se cumplió ese objetivo? Nuestro objetivo sí, desde luego que sí, pero aún nosotros seguimos trabajando porque estamos buscando lograr un proyecto que nos apoye el trabajo psicológico y psiquiátrico para las familias de los policías y militares y para algunos de los liberados que habían tengan tomarlo. Y uno de los temas que mencionaba Camilo González Pozo es el de la ubicación de los desaparecidos, ¿no? Porque se ha hablado también de que hay todavía muchas personas en poder de las FARC. La Fundación País Libre estima en 400 personas, muchos miembros de la fuerza pública. ¿Qué información tienen ustedes? Bueno, nosotros al respecto de lo de secuestrados civiles nunca especulamos sobre una cifra, porque siempre vimos en el tránsito de nuestra lucha libertaria que ha sido una especulación de cifras muy politiquera de alguna manera, y que los secuestrados no solamente son una cifra ni una estadística, son seres humanos que hay que respetar. Entonces, en el caso de policías y militares, nosotros estuvimos los 14 años, todas las familias juntas, unidas en el camino de la lucha por la vida y la liberación de nuestros seres queridos, y sabemos sí que hay muchos policías y militares desaparecidos, como hay muchos civiles desaparecidos y que hay civiles secuestrados, pero nosotros no manejamos una cifra exacta porque ni el gobierno mismo colombiano lo sabe.
En este programa hace 3 semanas estuvo la hermana de un teniente de la Armada que había sido secuestrado, si mal no recuerdo, por las FARC, y que la Fiscalía sabía en dónde estaba su cuerpo, pero la zona, en una zona de combates, entonces la Fiscalía no podía entrar. Ese es un problema muy común en Colombia, ¿no? O sea, podemos saber en dónde están los desaparecidos, podemos saber en dónde empezar las investigaciones, pero el conflicto no deja que se avance con esas investigaciones y con la restitución de los cuerpos, por ejemplo, de los familiares. Sí, yo creo que en los primeros acercamientos y acuerdos en un proceso de paz entre gobierno y guerrilla debería ser uno de las situaciones, de las condiciones de ubicar, de que digan en dónde se encuentran algunos de las personas desaparecidas. El caso de los policías y militares, por ejemplo, que nosotros tenemos bien claro, el Edgar Murcia Canencio se voló de las cárceles de las selvas de Colombia en el 2001, 3 meses antes de la liberación del acuerdo humanitario, y nunca nos han dado razón de él. En el 2003, Luis Hernando Peña Bonilla lo sacaron de una cárcel, tenía problemas psiquiátricos y psicológicos, y las FARC lo sacaron de una cárcel y asumen y dicen que los compañeros que de la FARC lo mataron. Nunca volvieron a darnos pruebas de supervivencia de ellos. Por ejemplo, nosotros pedimos a la guerrilla de las FARC los restos óseos. Y la FARC no han contestado. Y ellos no han respondido, pero igual nosotros seguimos en esa lucha, aunque sea silenciosa, de la manera como sabemos que debemos irlo haciendo, pero también tenemos muy claro que hay muchos aquí hay desaparición forzada en el país. Porque el primer derecho humano es el derecho a saber, ¿verdad? En dónde está, qué pasó, quién lo hizo, cómo fue. Eso es un poco lo primero que se pregunta el familiar. A conocer la verdad. A conocer la verdad, porque bueno, ¿cómo sientes, Famipaz, cómo sientes tú el tema de víctimas en general? ¿Cómo lo está haciendo el gobierno? Dictó una ley de víctimas, está en un proceso de restitución de tierras, parece que está tomando algunas decisiones correctas, otros dicen que eso va muy lento, que en realidad los problemas son muy graves en la implementación. ¿Cuál es tu balance? Son muy graves los problemas del conflicto armado colombiano, de la problemática de la crisis humanitaria de las víctimas, y en el caso de restitución de tierras hemos visto resultados negativos, como es las personas que están liderando movimientos, organizaciones que están exigiendo la restitución de sus tierras, como los han matado, como los han asesinado. Entonces yo creo que también lo primero también es que el gobierno debe darle seguridad a las víctimas del conflicto armado colombiano, independiente si es restitución de tierras lo que exige, si es saber de los desaparecidos, los civiles que tienen sus familiares secuestrados, creo que también merecen y necesitan una seguridad. Ustedes representan a miembros de la fuerza pública que fueron secuestrados, que perdieron su libertad. ¿Cómo ves tú la reacción del Estado y de la fuerza pública, de sus miembros activos, de los jefes de las Fuerzas Armadas? ¿Están apoyando a los familiares? ¿Están atrás también, digamos, proporcionando ayuda? Bueno, no? Esto es como todo en Colombia. Cuando ellos son liberados, sea de manera unilateral o por acuerdo humanitario, a veces es poca la visibilización que les dan en el momento. Normalmente hay mucho despliegue, cuando hay rescate a sangre y juego, como el de Ingrid Betancourt, que salió bien afortunadamente, pues eso se visibiliza más. Pero si uno mira qué ha pasado con las familias y con los liberados a partir de tales fechas, pues uno se va dando cuenta que realmente yo siempre he dicho públicamente que nosotros tenemos, o en las instituciones del Ejército y la Policía tienen debilidades para el apoyo psicológico y psiquiátrico. Y muchos han quedado muy solos. Han quedado muy solos, y algunos casos trágicos también. Sí, trágicos, y algunos inclusive como recicladores. Como recicladores. Sí, es muy triste. Hemos leído esas historias, ojalá que todos ustedes también sean conscientes de que los miembros de la fuerza pública tienen una vida también después del secuestro. Mencionabas que están buscando apoyo para un proyecto que proporcione soporte psicológico y psiquiátrico. ¿Cuál es el tipo de problemas que enfrentan? Ya lo estamos logrando, y bueno, eso es un apoyo muy importante para las familias, porque también el apoyo para las familias está a la base del apoyo para los que fueron liberados, ¿no? Y entenderlos también, que ellos tienen muchas situaciones difíciles, muchas problemáticas. La idea es que uno encuentra problemáticas. Por ejemplo, hay una que la gente no se imagina. Hay muchas problemáticas graves de que hay ya hogares destruidos, por ejemplo.
y ellos llegan y esa situación es difícil. La otra es, por ejemplo, el secuestrado ha hecho un proyecto de vida en las selvas durante todos esos años de secuestro y la familia ha hecho otro proyecto. Entonces, cuando llegan y se encuentran esos dos proyectos, se pueden chocar y generar inconvenientes. ¿Cuál es más importante? Porque esto sí, porque no, pero esto, por ejemplo, necesita un tratamiento psicológico y psiquiátrico adecuado para que haya un entendimiento entre el que ha sido liberado y su familia, ¿no? ¿Y cómo es el tema económico? Las prestaciones sociales, los salarios, las pensiones. ¿El Estado está cumpliendo con los militares que han sido liberados? Hasta el momento sí, y de todas formas muchos de los que han sido liberados que han quedado solos y han abandonados por parte del Estado, ellos han hecho demandas y han ganado las demandas jurídicas, se han logrado alguna indemnización y algunas pensiones. Pero pues los demás que son oficiales y suboficiales normalmente se les va cumpliendo con sus derechos sin que por ello ellos pierdan el derecho a alguna demanda si así lo quieren hacer. Entiendo también que hace poco hubo alguna referencia o una expresión pública de parte del general Mendieta porque le negaron el derecho a tener un sol, que me parece inconcebible y lógico, porque él se lo merece. Volvamos al tema en esta parte final, Marleny, del acuerdo humanitario. Ustedes han luchado, y debo decir con éxito, por un tema que parecía imposible hace unos años, la liberación de todos los secuestrados. Realmente ha sido un trabajo excelente. Y creo que, si me permites un consejo, deberían usar ese capital, ¿no?, político que tienen derivado del éxito en una historia de tantos fracasos como en el conflicto armado, para empujar el siguiente paso, ¿no?, y lograr que la FARC digan en dónde están los desaparecidos, que lograr que el Estado también informe sobre el destino de los desaparecidos. ¿Cómo hacerlo, Marleny? ¿Cómo empujar eso? Nosotros, bueno, con algunas personas que puedan tener algún acercamiento con la guerrilla de las FARC, tratamos y estamos haciendo ese trabajo. Es verdad que hemos tenido un éxito muy importante y muy grande, sin olvidar desde luego, y en cada entrevista lo menciono, todos los que quedaron en el cementerio, por rescates a sangre y juego, porque se volaron, porque murieron en enfermedad en cautiverio, como es el caso del coronel Julián Ernesto Guevara Castro, por muchas situaciones, como también dejamos en el cementerio muchas madres. Pero todo eso, todas esas dificultades que se nos presentaron, todas las estigmatizaciones, señalamientos, amenazas que nos hicieron a muchas de las familias por esta lucha libertaria, fueron insignificantes para nosotras frente a todo lo duro que vivimos, y eso nos dio al contrario, nos dio fuerzas para seguir perseverando por la lucha libertaria, por la vida y la libertad de nuestros seres queridos, que lo hicimos además con mucho amor, y con ese mismo amor seguimos trabajando y perseverando por buscar que la guerrilla de las FARC diga dónde hay desaparecidos, en qué lugar podemos encontrar al sargento de la policía Luis Hernando Peña Bonilla, al intendente Edgar Murcia Canencio, y ojalá que como ese trabajo que hacemos también para los desaparecidos civiles y para los secuestrados civiles haya un logro positivo, que eso facilita también el acercamiento entre las partes para una paz real en Colombia. ¿Y cómo ves el rol de colombianos y colombianas por la paz a futuro? Ha sido una coalición que tuvo también un papel importante en el proceso de liberaciones. ¿Esta es la plataforma que la sociedad civil debe usar para acompañar el proceso de paz? Yo creo que la sociedad en general decide en dónde ponerse, siempre y cuando todos caminemos por el mismo objetivo, si es en Colombianos y Colombianas por la Paz, en la organización y en el lugar que se sienta más cómodo y mejor, pero que todos caminemos por el mismo objetivo, que es la paz real para Colombia. Y Colombianos y Colombianas por la Paz, indiscutiblemente le agradecemos, y ha hecho un trabajo muy grande y muy importante por la liberación, no solamente de policías y militares que han durado tantos años en cautiverio, también de varios políticos se logró la liberación. Y ojalá que el camino siga siendo positivo para la liberación, no solo para la liberación de personas secuestradas, sino también para la paz real para Colombia. Marleny, finalmente, uno de los temas quizás más complejos de todo este proceso fue, como tú decías, estas acusaciones, esta estigmatización que hubo a colombianos y colombianas por la paz, a FAMIPAS, de proguerrilleros, de estar propiciando al terrorismo, acusaciones que no hacen mucho bien, ¿no?, a un ambiente para construir la paz. ¿Cómo tomaste tú eso? ¿Cómo lo tomas? Fue muy difícil al comienzo para FAMIPAS, cuando iniciamos la lucha libertaria, porque de un lado nos trataban de paramilitares por ser familiares de
policías y militares. Y del otro lado, por hablar con los comandantes de la guerrilla, quienes eran los que tenían en ese momento a nuestros seres queridos secuestrados, pues nos tildaban de guerrilleros. Y seguíamos hablando, cuando hablábamos de acuerdo humanitario, pues eso era lo que nos decían, que estábamos, digamos, llevando la vocería y la voz de la guerrilla a las calles y arengando en favor de esos terroristas. Pero simplemente uno necesita vivir en carne propia la tragedia de lo que es la retención o el secuestro de nuestros seres queridos, o simplemente de ser víctima del conflicto armado. Viviendo ese dolor, se sabe que se siente. Y aquellas estigmatizaciones y desprecios fueron duras para nosotros, pero siempre fuimos respetuosos de a muchas que nos insultaron, nos señalaron, y le mostramos al país que con perseverancia, con respeto y con dignidad se puede lograr el objetivo que uno se proponga, como el caso de nosotros, lograr la vida y la libertad de nuestros seres queridos, que aún a 3 meses de liberación de los últimos policías y militares que estuvieron 14 años en cautiverio de parte de la guerrilla de las FARC, nos parece increíble que lo hayamos logrado y aún nos despertamos, muchas familias hablamos, nos despertamos en el diario vivir y decimos increíble que hubiésemos podido lograr esta liberación, porque lo veíamos tan lejos, y ese 2 de abril fue muy grandioso para las familias, lloramos la liberación, la alegría de la liberación, lloramos aquellos que quedaron en el cementerio, o sea, las madres, los padres y los policías y militares, lloramos los desaparecidos, pero ese día pedimos a Dios, sí, un gran paso, y le pedimos a Dios que realmente se cumpla con que eso se cumpla y que se dé un acercamiento entre el gobierno y la guerrilla de las FARC de cara al país, al mundo, y que se dé una paz real, ya es hora. Con perseverancia, con respeto y con dignidad. Marleny, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Ha sido un placer conocerte, ha sido un placer conversar contigo, y te deseamos todo lo mejor en este proyecto, en este trabajo de ASFAMIPAS, por los familiares y por los miembros de la fuerza pública, que merecen de todos los colombianos y colombianas respeto, admiración y perseverancia. Muchas gracias a ustedes, y no nos cansaremos de luchar por la paz real para Colombia. Muchas gracias, Marleny. Eso ha sido todo por hoy, queridos amigos, en Cómo va la paz. Los dejo simplemente con estas ideas que tanto Jordi Reich en el primer bloque como Marleny Orjuela en el segundo nos han compartido. El conflicto armado en Colombia probablemente tomará varios años más en su solución o resolución. Mientras tanto, hace falta aplicar estándares humanitarios, respetar mejor a las víctimas, atenuar los efectos y no olvidar que hay otra Colombia que está sufriendo y seguirá sufriendo mientras este conflicto siga produciéndolas. Con ustedes hasta la próxima semana. El padre Francisco de Rú nos acompañará el próximo miércoles en Cómo va la paz. Muy buenas noches.